2, 1, we're on. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con una entrevista de Marine Talks y hoy tengo el honor de estar al lado de un compañero mío de universidad, un amigo. Su nombre es David González. Estudiamos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Empezamos la promoción del 2012, Ciencias del Mar, como muchos de ustedes saben. Y pues bueno, David de alguna forma ha seguido su transcurso, o el transcurso de su carrera ha sido pues meterse en un doctorado y ahora es pues oceanógrafo químico, pero es doctor. Terminó su doctorado, ¿cuándo fue, David? Diciembre del 2020. Diciembre del 2020, así que bastante reciente. Y bueno, vamos a hacerle a David un par de preguntas sobre la oceanografía química y un poco para que nos dé una idea de qué es exactamente la oceanografía química, cómo es un poco su día a día. Así que David, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por aceptar la entrevista. De pequeñito has mamado, por así decirlo, mucha ciencia, ¿no? Tus dos padres son científicos. Mis padres son científicos. ¿Cómo de ahí pasas a ser un doctor en oceanografía química? Viendo a mis padres toda la vida en el mundo de la ciencia, me interesé por la ciencia y más bien la investigación, por lo que decidí hacer la carrera de Ciencias del Mar. Realicé los 3 primeros años de la carrera en la Universidad de Las Palmas, después me fui de Erasmus a Estados Unidos y a Inglaterra para hacer las prácticas. En ese momento vi cómo era el mundo por fuera y me interesó otros ambientes académicos, por lo que realicé el máster en Inglaterra, en la Universidad de Southampton. Y posteriormente, con todos los contactos que vas adquiriendo durante la carrera, decidí hacer el doctorado, esta vez en Francia, donde realicé los 3 años del doctorado. Un doctorado en química marina, especializado en fuentes hidrotermales y el ciclo del hierro. Y a posteriori hice un postdoc también en el mismo sitio y ahora, desde el mes pasado, desde hace 21 días, empecé el contrato por aquí. Sí, claro. Perfecto. Pues bueno, todo esto está resumido obviamente en un par de palabras, pero el trabajo que hay detrás, pues como cualquier otro trabajo, ¿no? Una vez que estás muy dedicado, pues mucho sudor y muchas alegrías también, me imagino. Mucho tiempo en el mar. Mucho tiempo en el mar. Muchos mareos, ¿o no? No suelo marear, que es lo bueno, pero hay gente que sí lo pasa mal. Pues antes de hablar, explícanos un poco qué es la oceanografía química, brevemente, no hace falta que entres muchos detalles, simplemente para que podamos entender un poco más. Pues la oceanografía química es el estudio de la oceanografía, el océano, desde un punto de vista químico, es decir, no nos interesamos tanto en las especies marinas, sino en la composición del agua de mar y cómo varían dependiendo de los distintos ambientes y del clima. Vale. Y dentro de la oceanografía hemos tenido, por cierto, si quieren saber qué es la oceanografía en general, hay un vídeo que hicimos hace ya un tiempito con Santiago. Les pongo el link aquí arriba por si quieren saber un poco más sobre la oceanografía en general. David, vale, eres oceanógrafo químico, te dedicas a ello. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cómo es el día a día de un oceanógrafo químico? Pues depende mucho. Hay épocas en las que estamos 100% en la recolección de datos, que es yendo al océano, te montas en un barco científico y te puedes pasar entre 20 días y 2 meses en un barco trabajando entre unas 8 horas y 16 horas al día, de lunes a domingo, investigación, que sí, aquí te puede parecer 18 horas, 16 horas, mucho trabajo, pero cuando estás en el barco o investigas o te estás rascando la barriga, principalmente, porque no puedes hacer nada más. Estás en alta mar, claro. Estás en alta mar, no vas a tocar tierra durante ese tiempo y estás disfrutando de la investigación. Y por otro lado está la parte del trabajo de esos datos, de esas muestras que has obtenido en el mar, y estás investigando esas muestras, el análisis. Eso son 2-3 meses que estás con una máquina analizando todas esas muestras. Y en el laboratorio. En el laboratorio, ¿vale? En mi caso un laboratorio limpio, y después está todo el tratamiento de los datos, la escritura de los artículos científicos y los congresos, que también es una parte de la investigación, el transferir tus conocimientos al resto de la sociedad científica para demostrar lo que has hecho y favorecer futuros conocimientos más aplicados.
a lo nuevo. Crear modelos, ver cómo evoluciona dependiendo del ambiente. Por ejemplo, en un caso de la última campaña fue de la zona costera, donde tienes todo el aporte de la costa. Piensa en ríos que están fluyendo hacia el océano, soltando toda esa tierra que contiene los metales, en mi caso el hierro. Después nos alejamos hacia el océano, que no tiene tantos aportes, hasta que llegamos a una zona donde hay resuspensión del sedimento, nuevos aportes, o más alejado incluso tenemos la hidrotermal, aportes en la zona profunda. Claro. Y se ven las variaciones en los perfiles que son transportados. Vale. Pues bueno, obviamente me imagino que el trabajo, obviamente eres un apasionado de tu trabajo, se ve, o sea, te escuchamos y se ve que te gusta mucho lo que haces, que yo creo que eso es lo más bonito al final, ¿no? El poder hacer algo que te guste. Me imagino que tienes sus más y sus menos. ¿Podrías decirnos lo que más te gusta? Y también sé sincero y dinos lo que menos te gusta de toda la investigación, toda la ciencia, todo lo que haces. Yo creo que así, lo primero que dijiste es, para hacer este tipo de trabajo, lo más importante es que te guste el trabajo, porque requiere muchas horas de dedicación. Eso puede coincidir con cumpleaños, estar en medio del océano celebrando tu cumpleaños o el cumpleaños de tus familiares. Puede ser las navidades, pasarte las navidades en alta mar trabajando, por lo cual tiene sus lados negativos, porque tienes que estar en ese ambiente alejado de todos tus seres queridos. Claro. O si también pasa alguna desgracia, también estás alejado y lo pasas duro. Y después tiene su lado positivo, es algo que te interesa, estás disfrutando de la investigación, eres capaz de ir a lugares a los que no suele ir el ciudadano promedio debido a que están bastante alejados. Ejemplo, Islas Kerguelen, que está muy alejado del continente. La posibilidad es ir con todas estas campañas oceanográficas y ver distintos países, todos los congresos y demás. Claro, todo, ya. Vale. Pues David, me gustaría hacerte una pregunta. Todo el mundo lo sabe, sobre todo en Canarias, creo. Yo creo que ha sido un fenómeno mundialmente reconocido. Volcán de La Palma, ¿vale? Tenemos todo el núcleo científico, por así decirlo, de Canarias, España, investigadores externos de diferentes ciencias. ¿Has tenido la oportunidad de estar ahí muestreando? ¿Puedes decirnos rápidamente o detalladamente, sin ser muy detalladamente, qué exactamente, por qué fuiste ahí con el grupo de Quima, si no me equivoco, ¿no? Sí. Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué hiciste ahí? El grupo de Química Marina, una gran parte de su investigación es el sistema de CO2, es decir, acidificación del océano, y tienen años, unos 25 o 30 años de experiencia en ello, por lo que son bastante reconocidos, y su función era, ayudando al PEVOLCA, al comité científico, era observar el efecto de esa lava llegando al mar, considerando la acidificación. Toda esa lava, al llegar al agua, está liberando, formando ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, sulfídrico, que está acidificando el medio marino. Se forma aproximadamente unos 10 metros de afección cerca de costa, que se va, mientras nos vamos alejando de costa, disminuye a unos 50 metros superficiales hasta 1 o 2 kilómetros de la fauna, bueno, del delta alábico, pero posteriormente inferior a eso no pasa nada, y entonces hemos estado estudiando cuál es la zona de afección, cómo ha ido evolucionando durante este periodo. Y en mi caso no solo hemos estado recogiendo todos esos datos, sino que también he recogido muestras para metales traza, por el hecho de que el hierro es necesario. Nosotros en el océano y entre nuestro cloro, por ejemplo, respiramos. La sangre, para poder captar todo ese oxígeno, tiene hierro, y por eso es importante, cuando nos hacen los análisis, me miden la cantidad de hierro. Buen ejemplo. Pues piénsenlo como ese hierro tiene que ser también, es alimento de todos los organismos marinos en el agua de mar. Y las fuentes hidrotermales son un gran aporte a estos organismos que requieren de hierro, y mi interés es ver cuánto hierro está llegando al agua de mar, debido a que se encuentran en muy pequeñas concentraciones, partes por trillón,
pero sí, muy poca, en una proporción muy, pero que muy pequeña. Y es eso, el interés hacia cómo va a fomentar la vida a posteriori después de este Todo ese efecto aporte, ¿no? en la zona costera. Vale, pues muy bien. Pues David, muchas gracias. La última pregunta que me gustaría hacerte y que creo que es muy interesante para las personas un poco que están interesadas en a lo mejor hacer de la oceanografía o de las ciencias marinas, a lo mejor en general. Obviamente tú has llegado a un nivel académico bastante alto, ¿no? Que es un doctorado. No todo el mundo tiene por qué llegar ahí si la ambición no es tanta. O sí, eso es un poco... ¿Qué consejo le podrías dar a alguna persona que está empezando? Sí, que esté empezando o que igual le interese o que... Mi primer consejo es, si estás un poco interesado en el medio marino, en ciencias en general, es ir a la facultad, a cualquier facultad, contactar con cualquier profesor investigador, o investigador me refiero, y decirle, creo que estoy interesado en este mundillo, me gustaría acercarme un día, una semana, un mes, lo que tengan disponible, a vuestro departamento para ver cómo es esto. No es nada de que vayas a afirmar ya me voy a dedicar el resto de mi vida a esta ciencia específica, sino para ver cómo es el mundo y ver esto me gusta, esto no me gusta. Es tan importante el saber lo que te gusta como el no te gusta. Y la mayoría, es raro el investigador que no esté interesado en aceptar a nueva gente en su grupo. Y es potencial también, ¿no? Es futuro potencial investigador. O investigador tanto ciencia pura como aplicada al medio marino o en cualquier cosa. Sí, pues bueno. Y acercarse. Eso lo hemos estado escuchando también en otras entrevistas. Si se han visto algunas de las otras entrevistas, el mensaje general es eso, ¿no? Que si te gusta puedes hacer alguna práctica o no una práctica, pero tocar, mostrar interés un poco. Si no te gusta, pues no hay ningún problema tampoco, ¿no? David, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias a todos por ver. Esta entrevista ha sido en español, tal vez un poco más sencilla de entender, no tiene por qué estar subtitulada. Y bueno, sigan viendo el canal. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Podemos coger a David y preguntarle directamente si hay alguna pregunta un poco técnica o menos técnica. Y nada, muchas gracias, David. Nada. Te deseo todo lo mejor. Te veré dentro de un par de años probablemente, porque así nos movemos. Y nada, muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, un buen día, una buena semana. Hasta luego.